a Sergio. Ya saben que vamos alternando seminarios de miembros actuales del INFI, sobre todo miembros jóvenes con, digamos, de esta comunidad ampliada. En este caso tenemos al doctor Marcelo Avena. Marcelo es egresado de esta universidad, él es bioquímico y realizó el doctorado aquí en el Departamento de Fisicoquímica, en el INFIC, bajo la dirección de nuestro querido y añorado doctor Carlos Primo de Pauli, en el modelado de la interfaz entre óxidos metálicos y soluciones acuosas. Posteriormente, Marcelo realizó una estancia postdoctoral en Wageningen, Holanda, bajo la dirección del doctor Luc Copal, y luego en la Universidad de Ginebra. A la vuelta de su postdoctorado, estuvo un tiempo acá en el departamento, aquí en el sótano conmigo también. Estábamos unos poquitos aquí en el sótano, éramos los primeros habitantes. Y después él partió hacia la Universidad Nacional del Sur, en donde actualmente es profesor titular, a la vez que ocupa una posición de investigador principal en el Instituto de Química del Sur, el INQUISUR, asociado al CONICET. Marcelo ha publicado cerca de 100 artículos en revistas científicas de alcance internacional, a la vez que realiza una intensa labor en formación de recursos humanos. Ha dirigido 9 tesis doctorales y está dirigiendo actualmente otras 4. Se especializa en las reacciones de superficies de óxidos de óxidos y minerales, especialmente en la interacción con especies ambientales. Cabe destacar también su gestión institucional, habiéndose desempeñado como presidente de la Asociación Argentina de Investigaciones Físico-Químicas en el periodo de 2017 a 2019. Personalmente, y de forma final, me gustaría destacar la sencillez de Marcelo, lo cual facilita las relaciones de amistad y colaboración científica hasta el día de hoy, particularmente con miembros de nuestro instituto. Bueno, Marcelo, dejo ¿cómo se llama esto? El escenario para que vos plantees tu presentación. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Un gusto estar aquí, estar ahí, estar como deslocalizado, como decíamos. Recién lo voy presentando, presento toda la pantalla, comparto todo. Realmente es lindo estar de nuevo en el INFIC, dar alguna charla para ustedes. Espero estar para el año que viene, cuando cumplan los 40 años. Y bueno, es lindo, es cómodo hacerlo vía internet, pero como les decía recién, también es lindo viajar, ir y venir, porque el contacto ahí personal no tiene sustituto, ¿no? Así que esperemos el año que viene estar por allá. Bueno, largo entonces con mi presentación de hoy. Algunas cositas ya se les puedo haber contado anteriormente, pero bueno, necesito hacer una mínima introducción para poder enganchar después con lo que sigue. Sí, el título es Reacciones de absorción y desorción en la superficie de óxidos metálicos, materiales y minerales. Y como subtítulo sería o cómo ser a la vez superficial y materialista. Sí, superficial porque a mí siempre me ha gustado estudiar lo que le pasa a la superficie de los óxidos, los materiales, los minerales, siempre cuando están en contacto con una solución acuosa, más que nada entonces la interfaz sólido-líquido, sólido-solución acuosa. Pero los chicos, las chicas nuevas que están trabajando acá con nosotros quieren hacer algo más útil, es medio que a veces los aburre ver tanta físico-química o química inorgánica de la superficie, quieren hacer algo, desarrollar algo con lo que saben para que sirva para algo, ¿sí? O sea que nos hemos también un poco ido para el lado de los materiales, por eso está la parte de materialista ahí también. Yo soy más superficial, pero los chicos, las chicas nuevas son más materialistas en ese sentido. Bueno, un poco dejando la broma, empezamos a ver qué es lo que tenemos para hoy, ¿sí? Vamos a hacer una mínima introducción para ver un poco de las analogías entre los iones metálicos, principalmente metales de transición en solución acuosa, y su reactividad
en la superficie de los sólidos y minerales. ¿Sí? Vamos a ver que la reactividad, tanto en solución acuosa como en la superficie, es bastante similar, o sea que si uno sabe cómo reaccionan en un lado, puede entender cómo reaccionan en el otro. Vamos a ver un poquito del mecanismo de reacción. Todos sabemos que haciendo un poco de cinética podemos tener buena información sobre mecanismos de reacción. Y después les voy a contar un poco sobre los experimentos que hacemos. Usamos espectroscopía ATR, FTIR para seguir, por ejemplo, la cinética de los procesos. ¿Sí? Hacemos cinética de absorción y desorción. Un poquito voy a hablar sobre el mecanismo de desorción de glifosato, que hemos estado estudiando bastante en los últimos años, de glifosato, desorción desde la superficie de goethita, un mineral muy común en los suelos, algo del modelado que aplicamos para ver cómo es este mecanismo, y por último unas 3 o 4 transparencias de lo que estamos haciendo con materiales, con minerales y minerales sintéticos. Entonces, en la introducción, para entender la reactividad de la superficie de minerales, es muy instructivo hacer una analogía con la reactividad de iones metálicos en solución acuosa. La reactividad de un ion metálico en solución acuosa es muy parecida a la reactividad de un ion metálico en la superficie. ¿Sí? Cuando uno tiene un ion metálico en solución acuosa, por ejemplo, cuando uno escribe en una reacción química este hierro 3 acuoso, el acuoso significa que el hierro 3 está rodeado de moléculas de agua. En general es mucho más correcto escribir a esta especie como este complejo. Es un hexaacuo complejo de hierro 3, es un complejo octaédrico. Si uno lo ve en 3 dimensiones, lo que realmente tiene la especie que hay ahí en solución acuosa es esta, el catión central, el hierro 3, rodeado de 6 ligandos, en este caso 6 ligandos agua. Si uno une los oxígenos con línea, lo que va a obtener es esto, ¿no es cierto? Es la visión del complejo como si fuera un poliedro, y de ahí es que viene el nombre de un complejo octaédrico, ¿no? La figura geométrica que tenemos acá es un octaedro. Todo lo hemos visto en química inorgánica en segundo año casi seguro, o sea que esto no es nada nuevo, pero nos va a servir para arrancar ahora. Otra forma de escribir un poquito esto es más, a veces como hacen los orgánicos con el carbono, bueno, que lo ponen con 4 enlaces, pero de esta forma nos va a ser bastante útil también para visualizar algunas cositas más adelante. Bueno, los iones metálicos en la superficie de los minerales también están formando complejos y también están dentro de una estructura cristalina, por ejemplo, en el caso del hierro 3, formando complejos octaédricos como el que vimos recién o muy parecido a lo que vimos recién. Esta sería la estructura cristalina de un mineral muy común en el suelo, es el más estable en los suelos, en el pH y nuestras temperaturas, las presiones de oxígeno que tenemos a nivel del suelo. La goethita, que es el alfa óxido hidróxido de hierro, es uno de los óxidos de hierro 3 más estable que tenemos ahí, es muy reactivo. Y acá, bueno, serían los hierro 3, los cationes hierro 3 que están en ese sólido, son los puntitos o las esferitas más marroncitas claras o amarillas, y después tenemos los aniones óxidos o los aniones oxidrilos que los están rodeando. Así no vemos mucho, vemos una maraña de esferitas amarillas y rojas, pero si unimos con líneas todos los puntitos rojos que tenemos acá, que serían los oxígenos de estos grupos óxidos o los OH, lo que obtenemos son todos octaedros. ¿Sí? Esta es la típica representación también en poliedros de un sólido cristalino, como puede ser en este caso la goethita. Y acá tenemos entonces, en todos estos octaedros, en el centro, acá dejé uno sin dibujar el octaedro para que vean que en el centro, acá tengo uno más agrandado, en el centro tenemos el catión hierro 3, y eso está también en un ambiente octaédrico rodeado de 6 ligandos. En este caso, la mitad de los ligandos son iones óxidos y la otra mitad son oxígenos. Acá está representado lo que sería suponer, por ejemplo, esta superficie, si esto es una partícula de goethita, si esta es una superficie, y si esta superficie está en contacto con una solución acuosa,
todos estos cationes hierro 3 y sus ligandos van a estar en contacto con esa solución acuosa, los iones que están ahí disueltos, y entonces van a participar de reacciones, estos cationes hierro 3, con las sustancias que estén disueltas en el agua y con las mismas moléculas de agua. O sea, los iones metálicos en la superficie deberían participar en el mismo tipo de reacciones que cuando están en solución. Y entonces, hacer la analogía de cómo reacciona un catión en solución, con un complejo de estos en solución acuosa, con un complejo de estos en la superficie de minerales, nos ayuda muchísimo a entender la reactividad de la superficie. Y bueno, es eso lo que normalmente nosotros hacemos cuando estudiamos fenómenos de absorción, fenómenos de desorción, cuando estudiamos la reactividad de esta superficie de los minerales o los materiales que están formados, por ejemplo, con óxidos de hierro o cualquier otro óxido metálico. Una reacción que es una reacción clave para los complejos en solución y también en la superficie es la reacción que se llama reacción de intercambio de ligando o sustitución de ligando. ¿Sí? Es clave y la reacción es bien común, todos la hemos visto también en química inorgánica. Acá tenemos un complejo, el catión central con sus 6 ligandos en este caso, y en esta reacción de sustitución, uno de los ligandos, L por ejemplo se sustituye por un ligando entrante, que sería en este caso el ligando I, y entonces se va el ligando L y entró el ligando I. En este caso es una sola etapa, pero si la concentración del ligando I es suficientemente grande y la constante de equilibrio acá son suficientemente grandes, obviamente este catión central se puede terminar coordinado a 6 ligandos I. Y el ligando que está entrando es justamente el que se llama ligando entrante y el que está saliendo es el ligando saliente. En la superficie pasa exactamente lo mismo. Si tenemos este catión, hierro 3, acá en la superficie, supónganse, acá va a estar coordinados a iones óxidos y oxidrilos. El que está acá ya tocándose con las moléculas de agua de la superficie, se puede protonar, se puede deprotonar y supónganse que acá tengamos una molécula de agua coordinada a ese catión central. Y tengamos en solución acuosa algún anión que sea un buen ligando, un sulfato, un fosfato, arseniato, glifosato, cloruro, etcétera, etcétera. Bueno, si la concentración es alta, este puede actuar como ligando entrante, la molécula de agua como ligando saliente, y entonces ocurre la reacción química en la que I, el ligando entrante, queda coordinado al catión central, ¿sí? Y se nos fue la molécula de agua. Esto es una típica reacción de sustitución o intercambio de ligando, tal como ocurre en solución acuosa, y resulta esta reacción acá, cuando tenemos los cationes hierro 3 en la superficie, resulta en que el ligando entrante, que terminó coordinado al catión central, es una molécula que termina absorbida en la superficie de ese sólido. Si entran varios, si se pegan acá, se pegan ahí varios, bueno, vamos a tener la superficie hasta saturada con estos ligandos y una capacidad de absorción bastante alta por esa superficie. Todo va a depender entonces de cuál es la afinidad de este catión hierro 3 acá en la superficie por ese ligando entrante para que esta superficie o este sólido acá sea un buen absorbente o un mal absorbente de esta sustancia. La sustitución de ligandos entonces es una reacción muy importante para la absorción de aniones, moléculas y cationes. Y tienen que ser, en general, tienen que ser buenos ligandos para que se puedan unir a los cationes de la superficie. Hay muchísimas sustancias, ya les dije, algunos recién que son buenos ligandos en el ambiente. A mí siempre me interesó hacer este tipo de estudios con sistemas que estén relacionados con la parte ambiental. Por ejemplo, el fosfato es un muy buen ligando que está en suelos, en aguas subterráneas, en aguas superficiales. Glifosato, ya les voy a contar cosas sobre el glifosato, y también sustancias más poliméricas como polielectrolitos, como los ácidos fúlvicos, los ácidos húmicos. Esto es materia orgánica de los suelos, el humus, lo que le da el nombre de humus a los suelos. Bueno, estos son polielectrolitos. El ligando acá es casi siempre, ya tiene muchos grupos carboxilatos que actúan como ligando y se unen muy fuertemente a la
superficie. Si estas sustancias están actuando como ligandos entrantes, vamos a tener absorción de estas sustancias sobre la superficie. Si están actuando como ligandos salientes, vamos a tener desorción. Ustedes me disculpan, yo tengo una mezcla para preparar esto, estuve pegando transparencias de todos lados, o sea que tengo algunas mezclas entre cosas en inglés y cosas en castellano. Bueno, ¿cuál es la motivación para estudiar? Hemos estudiado nosotros muchísimo glifosato y fosfato, procesos de absorción y desorción, el mecanismo sobre la superficie de algunos minerales del suelo, más que nada. Bueno, todos saben, el glifosato es un herbicida y Argentina es el tercer país donde se aplica mayor cantidad en el mundo de glifosato, después de Estados Unidos y después de Brasil. Por ejemplo, bueno, estos datos medio viejos, pero no tiene que haber cambiado mucho, tiene que haber aumentado. En el 2007, 160 millones de kilos de glifosato por año, más o menos, se estaban tirando, digamos, aplicando en los suelos de la Argentina. Una dosis bastante alta, de 10 a 30 litros de solución por hectárea, y la concentración más o menos que hay de glifosato en esa solución es 0,03 molar. Esto es altísimo, esto es una concentración que satura toda la superficie de los óxidos de hierro que podemos tener en el suelo. Realmente, cuando entra en contacto un óxido de hierro en el suelo, con una solución de esta concentración de glifosato, la superficie se satura directamente de glifosato. Lo mismo pasa con fosfato. El fosfato, en teoría, no es nocivo, es un fertilizante, pero bueno, puede terminar llevando al proceso de eutroficación si se aplica en muchísimas cantidades. Y también en el mismo año, en 2007, fíjense, 400 millones de kilos de fosfato se han aplicado en Argentina para fertilizar los suelos. También las dosis son altísimas y muchas veces hasta se lo agrega en forma granular, en forma sólida, o sea que genera soluciones bien concentradas que también saturan la superficie de los minerales que hay en la parte más superficial, por lo menos, de los suelos. Miremos un poquito la estructura de fosfato. Bueno, acá está un fosfato ácido, ¿sí? La estructura de fosfato, y comparémosla con la de glifosato, que tiene este grupo fosfónico, este grupo fosfonato acá. A través de este grupo, el glifosato es muy buen ligando y es casi tan buen ligando como el fosfato. O sea que cuando en el campo el dueño del campo aplica primero fosfato para fertilizar y a los 2 o 3 meses aplica glifosato y después a los 2 o 3 meses aplica otra vez fosfato y glifosato, eso todo alternadamente se está aplicando estos dos. Los dos compiten continuamente por los sitios de absorción en los minerales del suelo, y entonces nosotros hemos estudiado bastante cómo se absorbe el glifosato, cómo se absorbe el fosfato, cómo el fosfato desorbe el glifosato, quién se absorbe más, quién se absorbe menos, etcétera, etcétera. Para ver un poquito la competencia entre los dos. ¿Cómo medimos la absorción? Bueno, normalmente la medimos por dos tipos de métodos diferentes. Hay un método que es el más simple, un método batch. Acá hay un dibujito, está una animación. Fíjense, lo que hacemos es lo que hacen ahí la gente que mide absorción también. En tubos de ensayo, tubos de centrífuga, se prepara una solución con la sustancia que uno quiera absorber. La solución de una cierta concentración inicial, se le agregan las partículas del sólido, se agita para que se equilibre, entonces la sustancia que está en solución se va a absorber a la superficie de esas partículas y lo que va a ocurrir entonces es una disminución de la concentración en la solución. Hacemos una centrifugación, un filtrado y cuantificamos el remanente de esa sustancia que estamos absorbiendo, por ejemplo, glifosato, fosfato, lo cuantificamos en el sobrenadante y por diferencia calculamos cuánto se absorbió a la superficie. Este es el método más simple y más barato de todo, pero bueno, tiene algún problemita, solo mide la cantidad total absorbida, no sabemos qué especie se generó en la superficie, lo único que lo vemos es indirectamente porque estamos midiendo la diferencia de concentraciones entre
en la solución al comienzo del proceso y al final del proceso de adsorción. Una técnica que a veces brinda mucha más información es utilizar algunas espectroscopías de superficie, y si es in situ, mucho mejor. Esas espectroscopías en teoría nos permitirían obtener espectros de las especies que se absorben acá en la superficie, y entonces normalmente tenemos más información que en el otro método. Acá uno podría llegar a detectar diferentes especies absorbidas. Obviamente la suma de la cantidad absorbida de cada una de esas especies tiene que ser igual a la cantidad total que uno ve acá con este otro método más indirecto. Pero lo que tienen entonces las espectroscopías es que no solo permiten ver cuánto se absorbe en total, sino en algunos casos nos permiten ver qué tipo de especies tenemos ahí absorbidas, si tenemos una sola especie o tenemos más de una. Ya vamos a volver un poquito ahí sobre eso. Entonces, la espectroscopía que nosotros usamos normalmente para este tipo de cosas, que nos funciona muy bien, es ATR FTIR, es infrarrojo. Tenemos una celda especial de infrarrojo para hacer ATR, esto sería el cristal sensible. Sobre ese cristal depositamos una fina capa, un film de las partículas de nuestra sustancia absorbente, por ejemplo, de las partículas de goetita, como las dije recién, y empezamos a hacer fluir solución, supónganse una solución con glifosato o una solución con fosfato. Entonces, el fosfato o el glifosato que están fluyendo acá empiezan a absorberse sobre la superficie de las partículas y podemos detectar los espectros de esas especies absorbidas con el infrarrojo y podemos seguir, por ejemplo, en función del tiempo, cómo va creciendo la cantidad absorbida, o sea que podemos hacer cinética de absorción. Supónganse que hemos absorbido durante un cierto tiempo fluyendo acá una solución de glifosato y queremos desorberla ahora agregando fosfato. Bueno, lo único que tenemos que hacer acá es cambiar la solución que estamos fluyendo por una solución de fosfato y cuando empieza a fluir fosfato se va a empezar a desorber el glifosato, se va a empezar a absorber el fosfato y podemos seguir las dos especies simultáneamente, cómo se va desorbiendo una y cómo se va absorbiendo otra. O sea que ese tipo de estudios es lo que hemos hecho principalmente con fosfato y con glifosato. Lo que tiene esta celda es que obviamente podemos, porque esto viene con unos tubitos y tenemos un vaso de precipitado, un beaker, algo así, más cerradito, le podemos controlar muy bien el pH, le controlamos la temperatura, le controlamos la concentración de glifosato, de fosfato, la fuerza iónica, controlamos la velocidad de flujo, o sea que este sistema funciona bastante bien para hacer estudios de cinética de absorción y desorción. Por ejemplo, acá tenemos datos, esto es para absorción de fosfato en goetita a pH 7. Y estos espectros que estamos viendo acá son típicos de fosfato absorbido. Ya están bien conocidos, los manejamos bien. Y fíjense que acá, y esto es en función del tiempo, ¿sí? Acá debe haber pasado unos 5 minutos, algo por el estilo, 10 minutos, 15, 20, a medida que transcurre el tiempo va creciendo la intensidad del espectro, lo que nos está diciendo que la cantidad absorbida va aumentando. Después, cuando empezamos a desorber, también ocurre lo mismo, lo que sí, la desorción es bastante más lenta, entonces a medida que transcurre el tiempo, la disminución acá en la intensidad es bastante menor que durante la absorción. Acá lo que estamos viendo es que la forma de los espectros es siempre la misma, así que tenemos, en este caso, hay una sola especie. Bueno, hay una mezcla de dos especies, pero el 90 y pico % es una sola especie y por eso vemos siempre la misma forma del espectro. Y eso el infrarrojo nos permite decir que siempre la misma especie es la que se va absorbiendo o la que se va desorbiendo. Y si queremos cuantificar, acá estarían los puntos experimentales, todos los circulitos serían todos los puntos experimentales que vamos obteniendo. Acá yo les mostré solo unos pocos espectros, pero cada 2 minutos, por ejemplo, o cada 1 minuto vamos registrando espectros para obtener toda esta cinética de absorción. Y acá en este punto, por ejemplo, le agregamos electrolito, empezamos a lavar, o le agregamos fosfato, no me acuerdo qué
que será en este caso, y empezamos, no, le agregamos, no, esto es fosfato, acá pusimos fosfato, empezamos a absorber, se va absorbiendo en función del tiempo, y después empezamos a lavar con electrolito soporte para ver cómo se desorbía, y bueno, tenemos una desorción más lenta, pero podemos seguir tanto la cinética entonces de absorción como de desorción, y con esta metodología podemos entonces medir bastante fácilmente velocidades de absorción o desorción y sacar datos para obtener valores de constantes de velocidad, tanto de absorción como de desorción. Ya vamos a volver un poquito sobre cómo modelamos eso, porque vuelvo para atrás, fíjense, los datos experimentales son los circulitos y las líneas es lo que nos predice el modelo, o sea, estamos pudiendo modelar bien tanto la absorción como la desorción. Ya vamos a volver a eso, pero ahora me interesa ver o volver a la reacción de intercambio o sustitución de ligando, ¿sí? Y nos interesaría ver cómo es el mecanismo de ese tipo de reacciones en la superficie, y lo vamos a ver principalmente para glifosato. Los mecanismos de estas reacciones de sustitución de ligandos en solución son bien conocidos, ya hace 50 años que se conocen, pero en la superficie no se habían estudiado casi nunca. ¿Sí? En solución es bien conocido y hay dos casos límites. Hay dos casos límites. Hay uno de estos intercambios o de esta sustitución que se llama intercambio disociativo y se lo denota siempre con la letra mayúscula D. El mecanismo simple es el que está especificado acá. Tenemos el complejo inicial, supónganse que este L sea el ligando saliente y este I es el ligando entrante. Acá lo tengo dividido en dos etapas a este proceso. En una primera etapa, este complejo octaédrico, o sea, hexacoordinado, libera el ligando saliente, se genera un intermediario pentacoordinado, ¿sí? Esta sería la etapa determinante de la velocidad, y luego, en la segunda etapa, que es mucho más rápida, entra el ligando entrante para generar entonces el complejo ya con el ligando sustituido. ¿Sí? Pero la etapa que controla la velocidad es esta primera, y el ligando entrante está entrando recién en la segunda. O sea que va a depender, la velocidad de esta reacción va a depender mucho de quién sea este ligando entrante, pero casi no va a depender de quién sea, de quién sea este ligando saliente, pero casi no va a depender de quién sea este ligando entrante. Y eso se ve, por ejemplo, esto, acuérdense que es para solución, ¿no? Es para el caso de este complejo de níquel, tiene 6 moléculas de agua y le vamos a poner diferentes ligandos entrantes para que ocurra la reacción de sustitución. Los ligandos entrantes acá fueron sulfato, acetato, sulfocianuro, fluoruro, agua, amoníaco, piridina. Así estamos variando el tamaño, variando carga, variando nucleofilicidad, etcétera, etcétera. Y le medimos la constante de velocidad, le medimos, la midieron acá, ¿no es cierto? Hace 50 años más o menos. Se le ha medido la constante de velocidad, la velocidad, y lo que se ve, que es lo que normalmente ocurre en este tipo de casos, es que la velocidad no varía mucho con el tipo de ligando entrante. Si acá obviamente tenemos variaciones, pero en escala logarítmica vemos que es todo más o menos lo mismo. Si está todo más o menos dentro del mismo orden de magnitud, quiere decir que la dependencia es débil. Cuando hay una dependencia importante, ahí cambian varios órdenes de magnitud la velocidad de la reacción. O sea que si el mecanismo es disociativo, como el ligando entrante está entrando acá en una etapa que no es la determinante de la velocidad, hay muy poca dependencia de la velocidad con la naturaleza del ligando entrante. El otro caso extremo sería el intercambio asociativo. En el intercambio asociativo, la etapa determinante, en la etapa determinante de la velocidad sí está involucrado el ligando entrante. Es asociativo porque en la primera etapa el complejo con número de coordinación 6 genera un intermediario heptacoordinado, entró el ligando entrante y recién en la segunda etapa se va el ligando saliente. Aquí sí debería haber una buena dependencia de la velocidad de la reacción o la constante de velocidad con la naturaleza de
del ligando entrante. Y es lo que se ve en este ejemplo para un complejo de cromo. Cambiamos 4 ligandos entrantes y fíjense las velocidades, las constantes de velocidad, esto es 10 a la menos 6, 10 a la menos 10. Hay 3, 4 órdenes de magnitud acá en las velocidades, ¿sí? Con sulfocianuro es 1000 o 10.000 veces más rápida la reacción que con yoduro. Acá se ve sí una fuerte dependencia con el ligando entrante y esto es típico de un mecanismo de intercambio del tipo asociativo. Esto es muy parecido ya que hay orgánicos acá a una SN1 y a una SN2. ¿Sí? Esto es muy parecido a una SN1, depende únicamente de la concentración, en este caso, del complejo y no la del ligando entrante, un nucleófilo. Estos son buenos ligandos, son buenos nucleófilos también, es lo mismo. En cambio, en esta que es intercambio asociativo, esto sería más del tipo de una SN2. La ley de velocidad depende, o la velocidad depende de la concentración del complejo y de la concentración también del ligando entrante. Sería el primer orden respecto de este y del primer orden respecto de este otro. Sería una SN2. Bueno, lo que nosotros quisimos saber es qué pasaba en la superficie. Nosotros teníamos glifosato. En la superficie, primero absorbemos glifosato sobre una goetita, un óxido de hierro. Supónganse, tenemos este sitio en la superficie, un catión hierro unido a la parte del sólido acá, representado por esas 3 rayitas ahí, y uno de los ligandos es el ligando glifosato, sería esta situación acá. Y le vamos a agregar diferentes ligandos entrantes que lo desplacen al glifosato y lo que vamos a medir es la velocidad de esa reacción y ver si varía o no con la naturaleza de este ligando entrante. Si varía mucho, es un mecanismo principalmente de tipo asociativo y si varía poco, es un mecanismo principalmente disociativo. Y acá, bueno, usamos diferentes ligandos entrantes, agua, fosfato, sulfato, y le tiramos con todo lo que encontramos en el droguero, ¿sí? Muy buenos ligandos para hierro, oxalato, citrato, polielectrolito, también ácido húmico, ETA, sulfocianuro, etcétera, etcétera. Y acá es un ejemplo de lo que vemos con esta celda de infrarrojo. Estos serían los datos. Acá va aumentando la intensidad en función del tiempo, quiere decir que acá estamos absorbiendo glifosato, ¿sí? El glifosato se va absorbiendo en función del tiempo y es lo que tenemos en esta parte acá, glifosato absorbido. Luego le agregamos fosfato. Empieza a disminuir la señal de las bandas, la intensidad de las bandas de glifosato y empiezan a aumentar la intensidad de las bandas de fosfato. O sea que podemos medir tanto como disminuye la concentración o la cantidad de glifosato absorbido y si quisiéramos podríamos también ir midiendo cómo va aumentando la cantidad de fosfato absorbido. Pero acá estábamos interesados principalmente en qué le pasaba al glifosato, o sea que seguimos esta parte acá que es bien limpita para glifosato y veíamos que decaía más o menos a esta velocidad. Y por ejemplo acá es para desorción de glifosato con fosfato. Y probamos, ya que estaba, probamos a diferentes concentraciones. Fosfato 10 a la menos 6 hasta 10 a la menos 2 molar. Estamos variando 4 órdenes de magnitud la concentración de fosfato y vemos que prácticamente no varía, varía muy poco la velocidad. Esto es casi más error experimental que otra cosa, o sea que la ley, si uno tiene que plantear una ley de velocidad, es de orden cero respecto a fosfato, respecto al ligando entrante en este caso. Estamos variando 10.000 veces la concentración de fosfato y el glifosato casi ni se da cuenta. Hicimos lo mismo con oxalato, con ETA, con citrato, con sulfato, con tiocianato, con agua y todo da más o menos lo mismo. Pobre Jason Manuel, que es el que hizo los experimentos, se aburría como loco porque le daba siempre igual. Le decía, profe, da siempre lo mismo. Y bueno, ¿qué quiere que le haga? Pero por lo menos estamos concluyendo algo bastante interesante. Con esos datos podemos sacar obviamente constante de velocidad para el proceso de desorción con los diferentes ligandos entrantes. Si lo sacamos los logaritmos, vemos que son todos más o menos iguales, están todos dentro del mismo orden de magnitud, casi no varía la velocidad de desorción de glifosato cuando no varía la naturaleza del ligando entrante. Esto es bien indicativo de
un mecanismo disociativo. ¿Sí? Nunca se había hecho para cosas en superficie y ahora estamos haciendo esto justamente para estos sistemas. ¿Sí? Es bastante entendible que el mecanismo sea disociativo, ya después les cuento un poco por qué, pero bueno, acá tenemos una prueba. Esto tiene implicancias ambientales bastante interesantes, ¿sí? La velocidad de desorción de glifosato va a ser siempre la misma, no va a importar quién lo esté desplazando. Si bien todos estos lo van a desplazar completamente, si la concentración es suficientemente alta de cada uno de estos, van a terminar desplazándolo completamente y termodinámicamente no va a quedar nada de glifosato en la superficie. Y se va a saturar la superficie con cada una de estas cosas. La velocidad a la cual se está yendo es prácticamente la misma. ¿Sí? Eso es muy importante para predecir la movilidad del glifosato en el ambiente. Es mucho más fácil, uno ya le conoce más o menos la constante de velocidad de desorción y eso, haya lo que haya dando vuelta por ahí, tiene que aplicar esa constante para cálculos simples porque va a ir siempre a su bola, como dicen los españoles, va a ir siempre a su ritmo, sin importar quién lo esté desplazando. Vamos a ver un poquito cómo modelamos y después lavado con electrolito para ver la desorción. Es bien simple, tenemos que suponer que tenemos fosfato en solución, que hay transporte hacia la superficie, hasta acá o hasta una capa subsuperficial que le llamamos, hasta acá no hubo reacción y después una vez que está ahí, sí, ahí se une o se despega si hay una unión o una ruptura del enlace que es reversible con la superficie. Entonces, tenemos que plantear un par de ecuaciones diferenciales o algo por el estilo, en este caso una sola, pero bueno, necesitamos igualar el flujo acá de transporte en estado estacionario, tiene que ser igual a la velocidad de la reacción esta que va para un lado o para el otro. Jugando un poquito con esta ecuación, se llega a obtener la velocidad de absorción y la cantidad absorbida entonces en función del tiempo. ¿Sí? El modelo es bien simple y entonces cuando nosotros en el modelo ponemos una cierta concentración de fosfato que está fluyendo por el ATR, por la celda ATR, vamos a tener esta absorción. Cuando en el modelo ponemos que la concentración de fosfato pasa a ser 0, como el equilibrio es ahora para el otro lado, por Le Chatelier, pasa a ser 0, entonces empieza a disolverse y podemos predecir casi perfectamente las velocidades de absorción y desorción. ¿Sí? No solo a esas concentraciones, con esos, voy para atrás un poquito, obviamente para calcular esas cosas necesitamos conocer o usar ciertos valores de una constante para el transporte, una constante cinética, una constante de absorción y una constante de velocidad de desorción. Con esos valores, que son estos que tenemos acá principalmente, podemos ajustar muy bien la cinética de absorción para diferentes concentraciones de fosfato. Concentraciones bajas va más lento y a medida que aumenta la concentración, obviamente la velocidad de absorción va más alta. Con estos valores de constante no solo podemos predecir esta cinética, sino que a tiempos largos podemos calcular los valores que serían de equilibrio, o sea que podemos calcular la isoterma de absorción con esas mismas constantes y estamos realmente prediciendo la isoterma de absorción, que son ya los datos de absorción en equilibrio. ¿Cuál es una de las ventajas que yo les decía de las técnicas estas espectroscópicas? Es que si hay varias especies, es muy probable que las podamos ver y podemos hacer algo de especiación superficial. En el caso del fosfato, si uno trabaja con absorción en goethita a altos pH, tiene una sola especie y este es el espectro, el que uno obtiene a pH 9. Es una especie que está donde el fosfato está coordinado al hierro de la superficie y está prácticamente deprotonado. En cambio, si uno se va a pH bien bajos, esta especie adquiere un protón extra y cambia el espectro
bastante, ¿sí? Uno puede diferenciar entre esta especie superficial o esta. En algunos casos vamos a tener esta sola, a pH bien bajo vamos a tener esta otra, y a pH intermedios, por ejemplo acá a pH 4,5 tenemos las dos. A pH 9 vemos que es siempre el mismo espectro, igual que este negro acá, o sea que es siempre la misma especie que va subiendo cuando se absorbe y va bajando cuando se desorbe. Pero acá tenemos dos especies, va cambiando la forma del espectro a medida que se va acoplando a la superficie. Bueno, eso se puede modelar también bastante fácilmente. Hacemos más o menos lo mismo, hay transporte hasta la superficie, suponemos que hay una sustancia que se pega, pero una vez que está pegada puede haber un cierto tipo de transformación en la superficie que no sabemos qué puede ser, seguramente es una protonación o deprotonación o algo por el estilo, y entonces vamos a terminar teniendo dos especies en la superficie, por ejemplo una protonada y otra deprotonada, y las dos están en equilibrio y a su vez en equilibrio con lo que terminaría habiendo ahí en solución. Y bueno, las ecuaciones diferenciales ahí para ver esta cinética nos permiten ver justamente acá las líneas, es lo que nos predice lo que le pasa a la especie A, por ejemplo, y a la especie B, y el total de la absorción. Si hubiésemos medido con el método Batch, lo único que podríamos haber medido es esto. En vez con la espectroscopía estamos viendo cuánto hay de una especie y cuánto hay de otra especie. O sea que estamos teniendo bastante más información sobre lo que le pasa a la superficie. Y también con la espectroscopía, obviamente yo les había dicho que podíamos ver acá que subía, que se absorbía el glifosato, después cuando le agregábamos fosfato, teníamos que bajaba la intensidad de las bandas de glifosato y empezaban a aparecer las de fosfato, o sea que podemos ver las dos cosas a la vez. Y esto es lo que tenemos, ¿cierto? Sería el tiempo cero acá, sería este tiempo acá justamente cuando agregamos fosfato. Acá lo que estamos haciendo entonces es absorbimos primero el glifosato y después le agregamos fosfato para que el glifosato se desorba. Pero con estos espectros podemos no solo ver cuánto se desorbe de glifosato, sino cuánto se absorbe de fosfato. Y es lo que tenemos acá. ¿Sí? Se va desorbiendo esto de glifosato en función del tiempo, se va absorbiendo esto de fosfato en función del tiempo y la suma glifosato más fosfato que estamos teniendo en la superficie, que está prácticamente saturada, es esto acá de los puntos amarillos. Los puntos son datos experimentales y las líneas también son lo que hacemos con el modelo. Y el modelo es bien simple. Acá es suponer que el fosfato le está pasando lo que le pasaba antes, una sola especie estamos suponiendo acá, que es principalmente lo que hay a pH 7, y glifosato está haciendo lo mismo. Cada uno están haciendo la suya, pero compiten por los sitios de absorción. Y esa competencia es lo que hace que el fosfato pueda acelerar un poquito, no mucho, acelerar un poquito la desorción del glifosato, ¿sí? Porque los dos, como son ligandos, uno es un fosfato y el otro es un fosfónico o un fosfonato, los dos obviamente están compitiendo por los mismos hierros en la superficie, entonces se molestan, pero se absorben de manera independiente, ¿sí? Lo único que tiene es que compiten por los sitios superficiales. Acá no les tengo las ecuaciones diferenciales, no son mucho más complicadas que las anteriores, y en equilibrio podemos predecir tanto la isoterma de absorción de fosfato como la isoterma de absorción de glifosato. Así que modelos bien simples nos están diciendo cómo el glifosato y el fosfato compiten por la superficie de la goetita. Bueno, me quedan unas 3 o 4 transparencias y vamos a cambiar un poquito ahora para contarles algo sobre nuestros materiales. Y lo que buscamos es que, bueno, en lugar de que sean bueno, bonito, barato, que sea bueno, verde y barato. Si cambiamos una B larga por una B corta. ¿Cuáles son los materiales que estudiamos? Bueno significa que sean buenos absorbentes, ¿sí? Porque lo pensamos como para usarlos en decontaminación o en sistemas analíticos de preconcentración. Queremos que absorban mucho y a concentraciones de la sustancia que queremos absorber bastante bajas, así que sean bien eficientes para absorber. Que sean baratos, ¿sí? Para que se puedan aplicarse, no sé, si uno quiere descontaminar una laguna o algo por el estilo, que puedan
aplicarse sin ningún problema, no solo a nivel de laboratorio, sino que sean baratos para poder utilizarlos. Y que sean sustentables, digamos, que sean verdes, no usar cosas que sean tóxicas, y tratamos de usar sustancias que ya están en la naturaleza, como arcillas, óxidos y minerales. Por eso lo de los minerales que estudiamos bastante nosotros, ¿sí? Entonces, los sólidos que cumplen con todas estas condiciones en general son los minerales o minerales sintéticos, acá entre comillas, porque si es mineral no puede ser sintético. Por definición de mineral lo tiene que haber hecho la naturaleza. Pero bueno, podemos sintetizar los sólidos con la misma estructura que los minerales en los laboratorios. Por eso los llamamos minerales sintéticos, ¿sí? ¿Cuáles son esos minerales o minerales sintéticos? Las arcillas. Las arcillas son en general muy buenas para contaminantes catiónicos. Tienen gran afinidad y los captan bastante bien, rápidamente y fácilmente. Para contaminantes aniónicos, y ahí empezamos a trabajar con eso cuando Ricardo vino a Córdoba, los hidróxidos dobles laminares, que en la naturaleza son las hidrotalcitas. Y después para buenos ligandos como fosfato, arseniato, glifosato, etcétera, los óxidos de hierro, y después también toda una parte del grupo estudia sistemas mesoporosos porque tienen altas áreas superficiales y con dióxido de silicio mesoporoso. Esto es bueno porque se le puede modificar bastante fácilmente la superficie, entonces podemos sintonizar un poco lo que queremos absorber o no absorber. Y después hacemos mezclas también. Se pueden hacer mezclas muy fáciles de arcillas que absorben cationes con óxidos de hierro que absorben estos ligandos, por ejemplo, magnetita. Entonces, cuando hacemos una mezcla de estas dos cosas, vamos a poder absorber cationes, vamos a poder absorber estos ligandos, y a su vez, como las suspensiones tienen propiedades magnéticas, con un imán los sacamos fácilmente, los removemos fácilmente, y eso entonces tendría, en teoría, buenas aplicaciones. Nosotros llegamos hasta ahí, hasta decir que tendrían buenas aplicaciones, después que vengan los ingenieros y quieren aplicarlos, ¿no? Y entonces un poquito ahora, ¿qué significa para nosotros un buen absorbente? Y acá tenemos ejemplos de datos, algunos son datos nuestros y otros son datos robados de algunos papers, donde se usan sólidos, suspensiones, materiales particulados para absorber arsénico, arseniato. ¿Sí? Esto es arseniato lo que se absorbe. Estas son isotermas de absorción. Algunos, fíjense que absorben mucho. Una ferrihidrita, este es un hidróxido de hierro. Este es un LDH de los de Ricardo, por ejemplo, absorbe mucho arseniato. Acá otra ferrihidrita a otro pH, y hay otros acá que absorben poco. Tomemos dos de estos que absorben más o menos bien, el LDH y la ferrihidrita a pH 9. Son estos datos que hay acá. Lo que hay que ver acá es que, como estas son isotermas de absorción, en teoría son datos de equilibrio. El sistema acá está en equilibrio. Entonces tenemos el LDH, que absorbe mucho. Si uno ajusta con la línea esta, una isoterma de absorción de las más simples, la de Langmuir, nos va a dar que el máximo de absorción es 2000 micromol por gramo. O sea que esto sigue acá un poco. Fíjense, estamos a 1700, 1800. Bueno, el máximo está en 2000. En cambio, con esta ferrihidrita, el máximo está en 1000. Lo que dicen normalmente en los papers, bueno, es mucho mejor. A ver que se me fue todo. Es mucho mejor el LDH porque absorbe el doble que la ferrihidrita, ¿sí? Pero hay que acordarse que acá estamos con un sistema en equilibrio. Cuando el LDH absorbió 1600 de esto acá, que es micromol por gramo, quiere decir que en equilibrio en la solución quedó esto, 6 o 7 por 10 a la menos 4. O sea que si yo pongo a absorber, uso este LDH y hago que absorba esta cantidad, cuando remueva el sólido, en la solución me va a quedar esto, una concentración altísima, ¿sí? Los límites permitidos para el agua potable, para el arsénico, están 100 veces más abajo. O sea que este no sería muy bueno, aunque como máximo absorba mucho más que la ferrihidrita. En cambio, la ferrihidrita absorbe menos, absorbe hasta 1000, pero podemos absorber hasta 1000, y cuando yo absorbo en estas condiciones acá y retiro ferrihidrita, la concentración de arsénico que me va a quedar
en las soluciones extra. Es mucho más efectivo entonces para remover arsénico en ese sentido. Acá lo podemos ver con escala semilogarítmica, con escala logarítmica acá abajo. Estos son los mismos datos de arriba, las líneas son los mismos cálculos de arriba, lo único que como es semilogarítmica tiene esta forma acá. Y fíjense las concentraciones de niveles de arsénico en agua que están permitidas para el agua potable, están más o menos en estos valores. Y bueno, para esos valores la ferrihidrita todavía absorbe bastante, o sea que es buen absorbente. En cambio, el LDH, si bien acá el máximo es mucho más grande que la ferrihidrita, a estas concentraciones no absorbe absolutamente nada. Si yo quiero limpiar y purificar y tratar de que la concentración me quede por acá abajo, no me queda otra que usar esta ferrihidrita. El LDH no va a poder bajarme la concentración a estos niveles, ¿sí? En eso nosotros... de esa manera nosotros vemos cuando tenemos un buen absorbente o un mal absorbente. No es tanto en la cantidad máxima que hay que mirar, sino lo que hay que mirar es la constante de equilibrio de esa reacción. Mientras más grande la constante, más afinidad y mejor va a absorber. Fíjense, la constante para este caso del LDH es 6 por 10 a la 3, en cambio para la ferrihidrita es el doble. No, es 3 órdenes de magnitud más grandes, 1000 veces más grandes, 2 por 10 a las 6. Es mucho más eficiente entonces como absorbente la ferrihidrita. Y una última transparencia antes de los agradecimientos. A veces queremos que sea buen absorbente y a veces queremos que no sea tan buen absorbente, o que en ciertas condiciones sea buen absorbente y en otras condiciones no sea tan buen absorbente. Este es el caso para la absorción también de arseniato en magnetita. Y fíjense, a pH 4 la absorción es alta. Esto también es una isoterma de absorción, ¿no? A pH 4 la absorción es alta y la constante de absorción es bastante grande, o sea que es buen absorbente para el arsénico, la magnetita. Pero si queremos absorber a pH 11, no se absorbe absolutamente nada. Es un muy mal absorbente. Pero bueno, para los analíticos esto les viene perfecto porque lo podemos usar en algún sistema de preconcentración y en algún sistema de flujo así para hacer análisis de arsénico o de arseniato. ¿Qué es lo que harían? Tenemos acá la solución de arsénico, acá tenemos magnetita en este dispositivo acá y lo ponemos a pH 4. Entonces empezamos a fluir la solución esa de arsénico a pH 4 y se va a absorber en la magnetita porque a pH 4 es buen absorbente. Entonces hacemos fluir por un rato, se va a absorber, se va a concentrar acá el arsénico, porque se va a absorber en la superficie de la magnetita, y después cuando querramos detectar, lo único que tenemos que hacer acá es cambiarle el pH a esto a 11. Entonces cuando empiece a fluir la solución a pH 11, se va a disolver todo, porque la afinidad que tiene es prácticamente nula. Se va a disolver todo el arsénico y va a aparecer concentrado en un pulso acá. Si la desorción es rápida, va a aparecer todo ese arsénico concentrado en un pulso, entonces lo hemos preconcentrado y lo podemos detectar sin ningún problema. O sea que a veces queremos que sea buen absorbente, a veces queremos que sea mal absorbente y bueno, hacemos uso de eso para más o menos aplicarlo en alguna situación interesante. Conclusión principal, hacemos cosas de superficie y acá viene el chiste de nuevo, hacemos cosas de superficie, hacemos materiales, más que conclusión es una pregunta, ¿seremos entonces superficiales y materialistas? Yo creo que sí. ¿Qué le vamos a hacer? Acá, la foto de parte del grupo, en realidad acá hay dos grupos, está la gente que trabaja conmigo y está la gente que trabaja con Graciela. Esto fue antes de la pandemia, tendríamos que sacarnos otra foto, esto fue durante la pandemia. La gente con mi grupo trabaja mucho más con glifosato, fosfato y ese tipo de cosas, un poco de arcilla. Graciela está trabajando bastante con arcilla y fluorescencia, pero fluorescencia de sustancias también absorbidas, está obteniendo datos bien interesantes. A ver, bueno, y agradecimiento a todos los que nos dan plata. También estamos en contacto con gente de China. Y acá tengo un par de fotos, obviamente, doctor. Y la gente de China, Wenfengtan, de Wuhan,
que ya he ido unas 3 veces a Wuhan y la pandemia me impidió seguir yendo. Y bueno, y este fue mi director, digamos, de postdoc, con quien aprendí toda la parte de cinética de absorción y desorción, Luco Pal de Holanda. Y bueno, obviamente agradecer a ustedes, no sé cuánto tiempo me llevó todo esto, espero no haberlos aburrido muy mucho. Muchas gracias, por si están todavía ahí. A ver, Sí, estamos. Hemos tenido una muy buena audiencia, casi 70 y pico de personas te han estado escuchando, Marcelo. Y la verdad ha estado muy, muy interesante. Por mucho que me hayan matado a los LDH, comparándolo con la goetita, pero bueno. Te vamos a perdonar. Bueno, tenemos algunos minutitos para preguntas, 10 minutitos, 15 minutitos. Lo que vamos a hacer, vamos a levantar la mano y yo voy a ir llamándolos, ¿de acuerdo? Yo estoy abriendo la lista. Y bueno, tenemos en primer lugar a Ezequiel. Ezequiel Leiva. Hola, Marcelo. Hola, Ezequiel. Muchas gracias, hermosa charla, che. Tengo una pregunta. Vos sabés que los que hacemos baterías también somos superficiales y materialistas. Trabajamos en baterías de litio azufre. Te quería hacer una pregunta sobre esa técnica de medición de absorción con FTR y no me acuerdo qué más. Sí. La pregunta es básicamente, ¿se puede usar para estudiar la absorción de polisulfuros? Es probable. Lo que uno hace con esta técnica es medir lo que puede, ¿no? Uno tiene una ventana en el infrarrojo que es bastante más chica que la ventana en un infrarrojo normal, con un sodio, por ejemplo, porque tenemos agua. Si queremos hacerlo in situ, ahí tenemos agua. O sea, la zona donde tenés las bandas de agua, no podés medir nada ahí porque tenés mucha agua. Pero entre las bandas de agua, sí, esos polisulfuros tienen alguna señal. ¿Sí? ¿Los podría seguir? Yo creo que sí. Nosotros no solamente no tenemos agua, sino que odiamos el agua. La pregunta es si esa técnica se podría aplicar en un sistema no acuoso, que son los que tenemos nosotros. En teoría sí. Nunca trabajé yo en sistema no acuoso, no sé qué dará, pero yo creo que sí. Bueno. Sí, si tus grupos, esto es infrarrojo, ¿no? Si tus grupos funcionales vibran en la región ahí entre 4.000, entre 500, bueno, sí, entre 500, 600 y 3.000, 4.000, y no te lo tapa ningún otro grupo que esté muy concentrado, yo creo que lo podría ver sin ningún problema. Muchísimas gracias. De nada. Alejandro Granados. Sí, acá estoy. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Tanto tiempo y un gusto escucharte y verte. Vemos la cabeza. A ver, tengo la cámara mal ubicada, entonces, ahí estoy. ¿Cómo andas? Yo tengo varias preguntas, no sé, me cortará Ricardo cuando quiera. Primero que nada, ¿qué equipo usás? ¿Es un Nicolet? ¿Es un qué? Nicolet, es un Nicolet. Un Nicolet medio viejo, pero ahora este que está es, ¿cómo es? Ni 50, algo por el estilo, es un poco más. Ajá. Con el... ¿Ya vino con el aditamento de ATR o vos se lo pusiste? No, lo compramos nosotros acá. Completo. Sí. Bueno, después quiero felicitarte por la analogía que hiciste entre la SN1 y la SN2 y los intercambios de ligando. Felicitaciones por acordarte un poco de orgánica. Se están quejando ahí, No, para nada. Sí, no, ya yendo, vos comentaste que por supuesto uno, obviamente, las especies cambian cuando le cambias el pH, y te pregunto si has visto en algún caso, si por cambiar el pH has visto un cambio de mecanismo, o sea, que pases de un mecanismo disociativo a uno asociativo, por ejemplo. Podría ser, pero nosotros no hemos visto nada, ¿no? No sé, en la superficie hay poco estudio, ¿no? En la superficie hay pocas cosas y tendría que meterme un poco más a lo que pasa en solución. Pero yo aprendí todo esto de los mecanismos en solución cuando me tocó dar inorgánica B, que es de cuarto año, acá una inorgánica avanzada, y tuve que dar esos temas y me vino fantástico. Gracias a eso publicamos una cantidad de papers después, porque claro, si está esto en solución, bueno, a ver qué pasa en la... A ver qué pasa en la superficie. No, es muy interesante realmente. Yo no he visto, es probable que cambie el mecanismo. Ajá. Y por último, siguiendo con los modelos estos que usabas para el ajuste,
yo también hacía la analogía en lo que nosotros lo hemos hecho, digamos, cuando trabajamos con nanopartículas directamente, que uno quiere explicar la asociación de sustrato y reactivo sobre la superficie, que tenemos en cuenta la superficie que tenemos disponible. En tu caso, no vi, a lo mejor se me pasó, pero no vi nada, ningún parámetro que tuviera en cuenta la superficie disponible. ¿Eso se supone o se considera una superficie infinita o cómo es el tema? Vos decís, en los modelos o en sí. los cálculos nosotros tenemos en cuenta la superficie disponible porque todos los datos de absorción que mostré son cantidad absorbida por metro cuadrado, por ejemplo. Ajá, ok. O cantidad absorbida por nanómetro cuadrado, por centímetro cuadrado. O sea que si es un sólido con alta superficie y lo comparás con otro sólido con baja superficie, pues normalizás todo a metro cuadrado de superficie. Entonces ahí te estás fijando bien. Estás comparando la reactividad, digamos, de un metro cuadrado. De un metro cuadrado de esa superficie, claro. O sea que cuando pones las concentraciones o lo que sea, lo referís a eso. Tiene que, para los modelos tienen que ser para concentración superficial, ¿sí? Oh, claro, entiendo. En las ecuaciones yo tenía el tita, que es el grado de cubrimiento de la superficie. Exacto, o sea, en ese tita está metido... Está en cuenta la superficie. Ok. Invierte un 10% de la superficie, un 50% o un 90% de la superficie. Perfecto. Bueno, listo, muy claro. Muchas gracias, Marcelo. Un abrazo. Ha sido rápido. Y por último tengo aquí a Carla. Hola. Gracias, Marcelo, por la presentación, súper linda. Primero, antes que hacerte la pregunta, contarles a Ale y a Ezequiel que nosotros tenemos un accesorio de ATR, no es tan bonito como el de Marcelo, porque nosotros no tenemos celda de flujo, pero sí podemos medir películas. De hecho, hemos medido algunas películas de óxido de hierro con Laura Bornino, que vi que estaba por ahí dando vuelta, no sé si sigue estando, hace ya unos cuantos años. Pero tenemos el accesorio, si alguien está interesado podemos charlar después de eso. Marcelo, preguntarte cómo, justamente con la celda de flujo que vos tenés, cómo controlás el transporte y cómo se modela ese transporte. Lo más fácil posible. Una constante. Una constante de transporte dependiendo del sistema, esa constante, ahí está metido el coeficiente de difusión y todo ese tipo de cosas de la sustancia que está yendo hacia o desde la superficie. Pero si uno lo quiere simplificar, uno tiene que usar una constante de transporte y multiplicar esa constante por la diferencia de concentración entre el seno de la solución y la superficie. ¿Y vos inyectás directamente sobre la superficie la solución? No, es un sistema de flujo, me ven a mí, ¿no? Sí. Es un sistema de flujo, viene por la solución la tenemos en un beaker, o en una celdita de reacción, si necesitamos burbujeo de nitrógeno, le controlamos el pH, temperatura, todo ahí. Y eso sale con una bomba peristáltica y fluye sobre la celda. O sea que nosotros lo que controlamos es el pH, la concentración, y temperatura y todo ese tipo de cosas en el beaker o la celdita de reacción que tenemos ahí. Ok, gracias. Podemos aumentarle o disminuirle la velocidad de flujo. Pues todo el otro control se hace sobre esa celdita de reacción. Y con una peristáltica, va. Y descartamos siempre lo que sale, o sea, siempre está fluyendo solución nueva. Buenísimo. Muchas gracias, Marcelo. De nada. Excelente. Sergio. Sí, muchas gracias, Marcelo. La verdad, es fantástico ver cuando alguien la tiene clara y hace modelos sencillos que le permiten entender e interpretar cosas. Eso me parece fantástico. Un poco, mi pregunta iba un poco donde fue Carla, digamos. Ese sistema que vos tenés de flujo, eso se podría modelar relativamente fácil con algún sistema de elementos finitos o algo por el estilo, y se podría sacar información de cómo se mueve esa solución encima del sistema, ¿no? Eso se puede hacer. Mi pregunta tenía que ver un poco lo que... Me hace acordar que te diga algo respecto a modelar eso, porque necesito un modelado. Dale. Entonces podemos, ya que Carla vendió el equipo de ATR, nosotros sabemos hacer alguito de eso. No, tenía que ver con, vos movías el pH del sistema, ponías pH ácido, pH básico.
Y la pregunta es qué pasa con esos suelos, ¿no? Digo, ¿qué pasa? Uno se queda mirando la molécula que está absorbida y pasan ciertas cosas. La pregunta es, ¿cuántos de esos cambios que vos hacés repercuten sobre el sustrato que tenés? No, por ejemplo, el cambio de pH en magnetita de 4 a 11, eso lo hacemos en el laboratorio para un sistema analítico y ese tipo de cosas. En los suelos, el suelo está bastante vaporizado, los suelos normales, los suelos en nuestra zona están en pH 5, 6, 7, si te vas a Misiones, que hay mucho óxido de hierro, ahí puede haber suelos de pH 3, algo por el estilo, pero no va a cambiar de 3 a 7 ni de nada. El pH del suelo está regulado por otro sistema y no varía. No varía, se va a mover, pero si vos le medís la velocidad de desorción o de absorción de glifosato a pH 3, después podés usar esos parámetros para calcular cómo se va a diseminar a ese pH, porque está seguro que el pH ese no se va a mover de ahí. ¿Sí? Perfecto. Respecto a los cálculos, yo no les dije, pero nosotros tenemos ahí, porque las constantes de velocidad de absorción y desorción que estamos midiendo, yo creo que son constantes aparentes, que no son constantes reales, que las reales son bastante más grandes, digamos, como que sería más rápida la reacción, porque nosotros tenemos el flujo de la solución, pero el flujo de la solución va por encima del film de goetita. Y el film de goetita es un apilado de partículas, o sea que tenemos un film medio poroso ahí también. O sea, no solo tenés el flujo en la celda, sino tenés, no sé, 500 nanómetros o algo por el estilo, una micra, algo por el estilo, de particulitas apiladas que te hacen un film poroso. Entonces, va por la solución, el glifosato tiene que entrar por el film, por los poros, y recién es detectado. O sea que hay que ver toda esa parte de difusión en film, tanto de entrada y de salida, y de difusión superficial. Ahí habría que hacer cálculos en esas cosas. Esa era mi segunda pregunta. ¿Qué pasaba cuando empezabas a le empezabas a bajar la dimensionalidad al sustrato, ¿no? Si vos empezabas a tener, no sé, los LDH, ya que vamos a reivindicar a Ricardo, si haces que los LDH empiecen a ser nanopartículas, ¿qué pasaba con eso, no? Si vos lo tenías amontonado, porque vos podrías hacer un film es profeso, ¿no es cierto? Lo podrías tener como material nanométrico y apilarlo a gusto y piacere, ¿no? Esa era la segunda pregunta, pero... Sí, ahí lo que tenemos es un sistema medio poroso que habría que ver cómo se trata eso. Para medir realmente constantes de absorción y desorción de velocidad de eso, uno tendría que trabajar con monocristales, buscarle la vuelta por ahí, pero no sé si es tan fácil hacer. Es más barato modelar. Me parece que sí, mucho más barato. Sí. Gracias, Marcelo. Nos quedan dos preguntas y ya cerramos. Tengo aquí a... Ay, sí, bueno. Fernando, si querés, dale, no hay problema. Tengo a Saiko. Juan Arguello. Juan. Juan, dale, Juan. Juan Saiko. Bueno, se arrepintió. Entonces, Oscar. No, estás esmuteado, Juan, estás esmuteado. Activa el micrófono. Espera. No, yo quería solamente preguntar si pensaban o se han visto en algún momento una reacción química más allá de una absorción o desorción. Y bueno, en ese caso tendrían que irse al hierro 2 para ver si pueden llegar a ver reacciones justamente oxidativas, como Fenton o algo de ese tipo de reacciones. No sé si lo pueden ver o les interesa o han intentado hacer algo de eso. Yo con esta metodología no intenté ver nunca, es muy probable que se pueda ver. Hay mucha gente que estudia más que nada gente de la CONEA, cuando estaba Regazón y Blesa, que ellos querían disolver los óxidos de hierro 3. Los óxidos de hierro 3 en medio acoso son bastante insolubles, pero cuando lo pasás a hierro 2, el hierro 2 te disuelve enseguida. Entonces, ellos sí estudiaban mucho, le ponían sustancias como para
reducir ese hierro 3 de la superficie, y ellos más o menos estudiaban los mecanismos y cómo se disolvían las partículas. Pero nosotros acá no hemos estudiado eso, y no sé si, no he visto ningún trabajo donde hagan eso y lo sigan por este tipo de técnicas, pero es muy probable que aparezca señal, también hay. ¿Sí? Es interesante, ¿sí? Buenísimo. Oscar. Gracias. Bueno, Marcelo, muy didáctica tu presentación, la verdad me gustó mucho. Espero que se me escuche bien porque tengo muy mala señal. Sí. En realidad, voy a lo concreto, Marce. La verdad que en realidad me puse a pensar un poco más que en la química, y mirando un poco la primera parte de tu presentación, que hiciste un análisis de la cantidad de glifosato que se tira a lo macro, digamos, en la superficie, y después me puse a pensar un poco la cantidad de ese glifosato presente en la tierra, digamos, ¿no? Y los tiempos, ¿no? No pude identificar bien en los gráficos los tiempos que demandan esa absorción y desorción, y cómo juega a partir de tu experiencia esto, algún tipo de remediación en los suelos reales, con todo lo que implica el caldo, digamos, ¿no? Real, con muchos otros componentes que interfieren, cómo es el tema del lavado de los suelos con la lluvia, porque yo trabajo en la computadora, o sea, soy teórico, para mí es muy similar al experimento tuyo cuando cae el agua y barre, ¿no? El glifosato en el campo, cómo se acumula en las lagunas, cómo se puede llevar esto a la práctica, en una cosa real, digamos, si es que lo han pensado. Digamos. Hay gente que se dedica a modelar cómo se mueve una sustancia, un contaminante en el ambiente, y tienen en cuenta cómo es la constante de absorción y ese tipo de cosas en la superficie de los minerales. Más o menos pueden manejar esas cosas. Los tiempos de vida que yo te muestro acá para el fosfato y el glifosato son de varias horas. Si vos querés disolverlo todo, necesitas 2 o 3 días más o menos. Y lavando. Como va saliendo lento. Va saliendo lento. Pero no hay que olvidarse en un suelo y en un lago y en esas cosas de los microorganismos. Por suerte están los microorganismos, y más o menos hay la gente que hace suelos y ve pesticidas y esas cosas, ve que si tiran glifosato en un campo, más dependiendo del pH, dependiendo de la temperatura y de muchísimas otras cosas, el glifosato tiene un tiempo de vida ahí de varios días, hasta meses en algunos casos. Pero se lo terminan comiendo los microorganismos, por suerte, ¿no? Y por suerte el glifosato no es tóxico como si tiráramos paraquat, si tiráramos DDT o ese tipo de cosas. Si tiráramos paraquat en la cantidad que tiramos glifosato, no existiríamos nadie. Por suerte el glifosato es tóxico, pero dentro de los tóxicos, por la Organización Mundial de la Salud, está dentro de los más tranquilos. ¿Sí? Pero están días, puede estar días. Y los microorganismos, si hubiera un biólogo acá hubiera saltado seguro, pero ¿qué pasa con los microorganismos? Sí. Pero yo creo que el glifosato que está absorbido no debería estar disponible a los microorganismos. ¿Sí? Para que esté disponible a un microorganismo tiene que pasar a solución, y ahí sí es cuando el microorganismo lo podría agarrar. O sea, está todo interrelacionado ahí. La cinética de absorción del mineral, de desorción del mineral y después la captación por el microorganismo. Gracias. Estamos ya un poquito pasados de tiempo. Vamos con la última pregunta de Fernando. Fernando Garay. Bien, gracias, Ricky. Marce, la charla me gustó bastante, sobre todo esa conclusión que sacaste al último con los arseniatos, estuvo bastante buena. O sea, la absorción ahí con los HDL. Perdón, Ricky, a mí también me pegaste, pero me gustó la forma en que lo analizaste. Yendo a esta absorción de glifosato sobre una simulación de lo que vendría a ser el suelo, porque la goetita vos querés poner una roca que estaría en el suelo, ¿sí? Claro. Yo lo que veo también es que vos pusiste un suelo que está totalmente limpio, que es nuevo, que se acaba de formar. En principio, vos cuando tirás glifosato,
ya ahí tenés ácidos húmicos, fosfatos y un montón de cosas que están antes que el glifosato. Todo compite con todo. Se te dio, por ejemplo, claro, justamente todo esto es equilibrio, competencia de cinética y todo eso. Y justamente vos estuviste analizando la cinética para sacarlo el glifosato. Ahora bien, ¿cómo es la cinética que tiene el glifosato para competir con un fosfato que estaba antes o con un ácido húmico que estaba antes sobre un sustrato ideal? Vendría a ser, por ejemplo, como la goetita. ¿Pudiste? Algunas cosas hicimos. El glifosato al ácido húmico no lo saca, casi. El ácido húmico es un polielectrolito que es como que está enganchado por varios lados y se le complica. No lo saca. El ácido húmico lo saca al glifosato. Claro. Y con el fosfato, la afinidad del fosfato es un poco más grande que la del glifosato por la superficie, pero esto es todo equilibrio y el de Chatelier también. Vos podés tener una constante de equilibrio más o menos grande, pero si le aumentás mucho la concentración de esto, lo lleva para aquel lado, y si le aumentás mucho la concentración de esto, otro lo lleva para aquel otro lado. Digamos, vos en el suelo tenés a lo mejor fosfato bastante absorbido en un óxido de esto, pero cuando estás fumigando con glifosato, la concentración de glifosato es altísima. Y por Le Chatelier, en teoría, te tiene que desplazar el equilibrio y te lo tiene que llevar. Lo va a hacer al ritmo del fosfato o al ritmo del glifosato, quizás sea lento, pero... Claro, es una cinética lenta, sí. Después, cuando le eché fosfato nuevo, por Le Chatelier se tiene que ir para el otro lado. Claro, pero bueno, Le Chatelier es equilibrio, ¿sí? O sea, en la parte cinética te quedaría mucho glifosato disponible, ¿sí? Y que se puede, o sea, que está más lavable o más o que se lo pueden comer más rápido los microorganismos. Sí, respecto de ese que... Sí, pero esto es, digamos, porque no lo dejaste el suficiente tiempo para que llegue al equilibrio. Pero estas son reacciones de ida y vuelta que están tratando de llegar al equilibrio. Sí. No hay vuelta, va la reacción para un lado más rápido que la otra, pero llega un momento que las dos son iguales y llega al equilibrio. ¿Sí? Hay que tratarlo como un sistema que está llegando al equilibrio y ahí Le Chatelier se aplica perfectamente para todos lados. Bien. Muy interesante la discusión. Por desgracia estamos ya súper pasadísimos de tiempo y no quiero que se me vaya todo el mundo sin que te demos por lo menos un aplauso de agradecimiento por la charla que has dado. Muchas gracias, Marcelo. Aunque muchas gracias a ustedes, nos vemos. Gracias, Marcelo. Y bueno, si alguien se quiere quedar discutiendo, se puede quedar discutiendo, pero por lo menos dejemos a la gente libre. Gracias a todos. Nos vemos chao, hasta luego. Nos vemos, que anden bien. Carla, vos venís acá dentro de poco, un par de meses. Personalmente, sí. Sí. Muy bien. Mañana, no, el miércoles que viene empezamos con el curso. Pasame después algunas clases que tengan. Pero nos hablamos. Voy a dejar de grabar. Prepare el Pasámela después, no importa, pero para poder